En este video revelaremos el poder del aceite como arma de guerra espiritual. Atento, ¿sabías que puedes usar el aceite para sanar a tus familiares, traer prosperidad a tu vida y proteger tu hogar? ¿Por qué crees que la Biblia dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban? Pues quédate hasta el final de este video, porque allí te enseñaré los pasos y oraciones específicas que debes usar para utilizar el poder del aceite y también los misterios ocultos del aceite en la Biblia. Primero debemos reconocer una verdad absoluta: todo fue creado por Dios, por medio de Él, y para Él nada existe fuera de su voluntad, y esto implica que Dios creó el aceite con un propósito. La Biblia nos muestra cómo Dios usa lo material para reflejar lo espiritual: el aceite, la sal, el fuego y el agua. Todos son recordatorios de que lo terrenal puede ser un canal para lo celestial. El fuego devora la sal, preserva y purifica el aceite, protege, bendice y sana cada uno. Un instrumento en las manos del Todopoderoso Dios. Usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. En este video explicaremos de forma clara y sencilla cómo consagrar un espacio para sentir la paz divina, proteger a tus seres queridos de las fuerzas del mal o atraer bendiciones de abundancia a tu vida. Pero también te advertimos, explicaremos no solo cómo usarlo correctamente, sino también cómo evitar los errores. El uso incorrecto de este aceite puede provocar que no surja ningún efecto, desde el simbolismo del aceite como representación del Espíritu Santo hasta su uso en actos proféticos y sacramentos cristianos. Cada sección te ofrecerá oraciones específicas, pasos detallados y revelaciones que iluminarán tu camino espiritual. El poder bíblico. El poder del aceite no es coincidencia que el aceite haya sido elegido por Dios para ungir reyes, sacerdotes y profetas. Es un recordatorio constante de que lo material está conectado con lo espiritual y que lo divino puede habitar en lo cotidiano. En la Biblia, el aceite se erige como una representación poderosa del Espíritu Santo. No es casualidad que el de ungir con aceite esté íntimamente ligado a la presencia de Dios, cuando Samuel unge a David. La Escritura relata, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Aquí el aceite no es solo un líquido derramado sobre la cabeza de David, es un vehículo a través del cual el Espíritu Santo desciende y llena a David con su poder y su presencia. El aceite es una herramienta divina creada con un propósito específico: ungir, sanar, proteger, prosperidad y consagrar. Desde el momento en que Dios lo destinó para estos fines, el aceite se convirtió en un vehículo sagrado para transmitir su poder y su presencia. No es casualidad que en las Escrituras el acto de ungir con aceite esté siempre vinculado a momentos de profunda transformación espiritual y divina. El aceite tiene el poder de consagrar. A lo largo del Antiguo Testamento, la unción con aceite marcaba a alguien o algo para un propósito santo. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos para mostrar que habían sido escogidos por Dios, apartados para servirlo. En Éxodo, Dios instruye a Moisés a ungir a Aarón y sus hijos como sacerdotes, declarando: y los ungir como me ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Este aceite no solo los marcaba físicamente, sino que los apartaba espiritualmente, consagrándose y dedicados a Dios. El aceite también tiene un poder sanador. En Marcos 6, explica cómo los discípulos de Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este uso del aceite no solo aliviaba el cuerpo, sino que también purificaba y restauraba el alma, trayendo la sanación completa que solo Dios puede otorgar. Aquí el aceite actúa como un símbolo de la restauración integral que Dios ofrece a su pueblo,
una restauración que abarca tanto lo físico como lo espiritual. La prosperidad es otro aspecto crucial del simbolismo del aceite. En Salmos 23, David expresa con confianza: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando aquí la unción con aceite. No solo es un acto de hospitalidad o honor, es una proclamación de prosperidad y la bendición de Dios sobre su vida. A través de esta unción, David es cubierto por la gracia divina, asegurado en la promesa de que bajo la tutela de Dios, ningún mal prevalecerá contra él. El aceite en este contexto se convierte en un escudo, una barrera espiritual que preserva al ungido de cualquier daño. La protección divina es otro aspecto crucial del simbolismo del aceite. En Mateo 25, Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Jesús cuenta de 10 jóvenes que esperaban al novio, pero solo 5 de ellas llevaron aceite suficiente para sus lámparas cuando el novio finalmente llegó solo. Aquellas con aceite en sus lámparas, estaban listas para entrar al banquete. El aceite en esta parábola simboliza la presencia continua del Espíritu Santo, la fe viva y la preparación constante para el encuentro con Cristo. Las vírgenes que tenían aceite estaban preparadas y fueron recibidas las que no quedaron fuera, mostrando la importancia crucial de mantener la llama de la fe encendida en todo momento. El aceite en la Biblia es un símbolo de gran significado. Recordemos que simboliza la presencia y el poder del Espíritu Santo, la consagración, la protección divina, la prosperidad y la sanación. Estos significados son los que usaremos en las siguientes secciones del video, donde mostraremos oraciones y formas de consagrar el aceite específicas. Cada vez que se usa el aceite en las Escrituras, es un recordatorio palpable de la realidad espiritual que trasciende lo visible, un signo tangible de la gracia, el poder y la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Es un recordatorio de que Dios dota algunos materiales como el aceite de poder espiritual, cómo atraer prosperidad, consagración, oración y uso del aceite para atraer prosperidad. Para aquellos que desean utilizar el aceite como un medio para atraer prosperidad, es vital entender que su poder no reside en el acto en sí, sino en la fe y el propósito con que se realiza a continuación. Se presentan los pasos para utilizar el aceite de manera efectiva en la oración por la prosperidad. Primer paso: consagración del aceite. Antes de utilizar el aceite, es esencial consagrarlo a Dios. Toma un frasco de aceite de oliva, preferiblemente virgen, y ora sobre él pidiendo que el Espíritu Santo lo llene y lo convierta en un símbolo de su presencia y poder. La oración es la siguiente: Señor, te presento este aceite y te pido que lo consagre para tu propósito, que a través de este aceite tu poder fluya trayendo sanidad, consagración y prosperidad a todos aquellos que lo utilicen con fe en el nombre de Jesús. Amén. Segundo paso: preparación espiritual. Antes de ungir con el aceite, toma un tiempo de oración y reflexión. Confiesa cualquier pecado y pídele a Dios que te guíe y te prepare para recibir sus bendiciones. La prosperidad divina comienza con un corazón limpio y una vida alineada con su voluntad. Tercer paso: ungir el espacio y los objetos. Comienza ungiendo las entradas de tu hogar o tu lugar de trabajo, pidiendo que la presencia de Dios llene ese lugar y que la prosperidad y la bendición divina habiten allí. Puedes decir: Señor, consagro este lugar a ti, que tu paz, tu abundancia y tu prosperidad llenen cada rincón, que todo lo que entre aquí sea bendecido y prosperado en tu nombre. También puedes ungir objetos específicos que representen tu trabajo o tus finanzas, como tu escritorio, tu computadora o incluso tu cartera, pidiendo que Dios bendiga la obra de tus manos. Cuarto paso: oración de prosperidad. Una vez que hayas ungido, ora específicamente por la prosperidad que necesitas. Puedes usar la oración:
Señor, te pido que derrames tu prosperidad sobre mi vida, que todo lo que haga prospere bajo tu bendición. Abre las puertas que han estado cerradas, multiplica lo que tengo y úsalo para tu gloria. Confío en que así como multiplicaste el aceite de la viuda, multiplicará mis recursos y me guiará hacia la abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Quinto paso, actuar con fe. Después de orar, actúa con fe. La prosperidad divina también requiere que demos pasos en obediencia a lo que Dios nos ha mostrado. Continúa trabajando, planificando y buscando su dirección, sabiendo que Él está contigo y bendecirá el fruto de tus manos. El uso del aceite en la oración por la prosperidad es un acto de fe profundo. Es un reconocimiento de que toda abundancia viene de Dios y que al invitar su presencia a nuestras vidas, estamos abriendo la puerta a su provisión ilimitada. Pero es crucial recordar que el aceite es solo un símbolo. El verdadero poder reside en Dios y la prosperidad que Él ofrece no se limita a lo material, sino que abarca todas las áreas de la vida. Cuando usamos el aceite con fe y propósito, estamos declarando nuestra dependencia en Él y nuestra confianza en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Deseo hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia con el aceite. En los comentarios, a otros espectadores del poder de la palabra, les inspira y fortalece. Escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas tienen una experiencia interesante que contar sobre el aceite. Por ejemplo, una hermana vio un milagroso. Después de tomar una cucharada de aceite de oliva todos los días, cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este oro líquido. Continuemos con el video Consagración, Oración y Uso del Aceite. ¿Cómo usarlo para sanación? Para sanación. La Biblia nos da ejemplos de cómo el aceite ha sido utilizado para sanar en Santiago 5. Se nos instruye a ungir a los enfermos con aceite, acompañado de la oración de fe, y se nos promete que el Señor levantará al enfermo. ¿Está enfermo? ¿Alguno de ustedes haga? Llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora veamos el procedimiento para usar el aceite en la sanación. Primer paso, consagración del aceite. Antes de usar el aceite es esencial consagrarlo a Dios. Toma un pequeño frasco de aceite de oliva y ora sobre pidiendo que el Espíritu Santo lo llene y lo convierta en un símbolo de su poder sanador. La oración es: Señor, consagro este aceite en tu nombre, que sea un instrumento de tu sanación y restauración. Que cada gota sea un canal de tu poder trayendo sanidad donde sea necesario, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo paso, preparación espiritual. La sanación no es solo un acto físico, es un encuentro espiritual con Dios antes de ungir. Toma un tiempo para buscar a Dios en oración, confesando cualquier pecado y pidiéndole que limpie tu corazón y prepare tu espíritu para recibir su sanación. Tercer paso, ungir a la persona. Si estás ungiendo a alguien más, aplica una pequeña cantidad de aceite en tu dedo y con gentileza aplícalo en la frente de la persona o sobre la parte del cuerpo que necesita sanación. Mientras lo haces, declara en voz alta la sanación de Dios. Puedes decir: en el nombre de Jesús, te unjo con este aceite y declaro la sanidad de Dios sobre ti. Que el poder de Dios fluya a través de ti, sanando cada parte de tu ser. Cuarto paso, oración de sanación. Después de ungir, ora con fe, creyendo que Dios ya está obrando. Una oración poderosa podría ser: Padre Celestial,
Te pido que tu poder sanador descienda ahora mismo, que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús, que cada célula, cada órgano y cada parte de este cuerpo sea restaurado a la perfección por tu poder, Señor. Confío en tu promesa de sanidad y te doy gracias por lo que ya estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Quinto paso, actuar con fe después de ungir y orar. Mantén tu fe activa, espera la sanación con confianza, sabiendo que Dios escucha, y responde continúa, agradeciendo a Dios por su intervención, incluso antes de ver los resultados si estás ungiendo. Sigue los mismos pasos, aplica el aceite en la parte de tu cuerpo que necesita sanación, y ora con la misma fe, creyendo que Dios puede y quiere sanarte. Puedes decir: Señor, me unjo con este aceite en fe, confiando en tu poder sanador. Te pido que restaures mi cuerpo, que elimines toda enfermedad y que me llenes de tu salud perfecta. En el nombre de Jesús, recibo tu sanidad. Amén. El uso del aceite en la sanación es un acto sagrado, una declaración de fe en el poder de Dios para restaurar lo que está roto. Es un medio por el cual el creyente puede experimentar la sanación física y espiritual, un encuentro tangible con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, es vital recordar que el aceite no es mágico, es un símbolo de la fe en el poder sanador de Dios. Consagración. Cómo usarlo para protección. Oración y uso del aceite para protección de objetos o espacios. El aceite no solo es un símbolo de sanación y poder divino, sino también de consagración y protección a lo largo de la Biblia. El uso del aceite para consagrar espacios y objetos ha sido una práctica sagrada. Esta creencia sostiene que el aceite puede marcar un lugar o un objeto como santo, invocando la protección y la presencia de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de esta práctica se encuentra en Éxodo, cuando Dios le da a Moisés instrucciones para consagrar el tabernáculo. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás, y todos sus utensilios, y serás santo ungir. También el 258 altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Aquí, Dios no solo ordena la unción de personas, sino de objetos y espacios. Este acto de ungir no es una simple formalidad, es una proclamación espiritual de que ese lugar o ese objeto está bajo el gobierno de Dios, apartado para sus propósitos. El uso del aceite para consagrar espacios y objetos sigue siendo una práctica poderosa hoy en día al ungir una iglesia, un lugar de trabajo o cualquier otro espacio. Estamos declarando que ese lugar está bajo la cobertura de Dios, protegido de las influencias malignas y abierto a la bendición divina. El aceite en este sentido también simboliza la protección divina. En Salmos 91 se nos dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo. Por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando Dios ora sobre el aceite pidiéndole al Espíritu Santo que lo llene con su poder y lo transforme en un instrumento de su presencia. Puedes orar: Señor, consagro este aceite a ti, que sea un símbolo de tu presencia, tu protección y tu bendición, que todo lo que toque sea apartado para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo paso, oración de preparación. Antes de ungir el objeto, entra en oración. Pide a Dios que te guíe y que prepare el lugar para recibir su presencia. Esta oración puede ser sencilla pero poderosa. Señor, te pido que este lugar esté listo para recibir tu presencia, que todo lo que aquí ocurre esté bajo tu bendición y protección, que este espacio sea un lugar de paz, santidad y prosperidad. Tercer paso, ungir el espacio o el objeto. Toma una pequeña cantidad de aceite en tu dedo y con reverencia unta el aceite en las puertas, ventanas o cualquier entrada del espacio que desees consagrar.
Mientras haces esto, declara la protección y la consagración de Dios sobre ese lugar. Puedes decir en el nombre de Jesús: consagro este lugar a ti, Señor. Que todo lo que ocurra en este espacio sea para tu gloria. Que tu paz y tu protección llene en cada rincón. Ningún mal entrará aquí, y solo tu presencia reinará en este lugar. Si estás consagrando un objeto, sigue el mismo procedimiento, aplicando aceite sobre él y dedicándoles de ungir. Ora nuevamente sobre el espacio o el objeto. Una oración de consagración puede ser así: Padre Celestial, te consagro este lugar objeto, o tu nombre, que sea un lugar santo, apartado para ti, que todo mal sea expulsado, y que solo tu bendición y tu presencia habiten aquí. Que este espacio sea un refugio de paz, prosperidad y abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quinto paso: actuar con fe. Después de consagrar el espacio u objeto, vive con la confianza de que Dios está presente. La unción con aceite es un recordatorio físico de que ese lugar ha sido apartado para Él, pero la verdadera consagración se vive en el día a día con oración y fe, sabiendo que Dios está activamente protegiendo y bendiciendo este proceso. No es solo un acto simbólico, sino una poderosa declaración de autoridad espiritual. Al consagrar un espacio u objeto con aceite, estamos tomando control espiritual sobre nuestro entorno, alineándolos con la voluntad de Dios y cerrando las puertas a cualquier influencia negativa. El aceite y su uso como arma de guerra espiritual. En las aceite como arma de guerra, manos de los fieles, se convierte en una herramienta poderosa, un arma divina contra las fuerzas del mal. Desde los tiempos bíblicos, el aceite ha sido utilizado no solo para sanar y consagrar, sino también como un escudo espiritual, una barrera invisible que protege al creyente de las artimañas del enemigo. Pero en este campo de batalla espiritual, el aceite puede ser objeto de manipulación por parte de Satanás y sus seguidores. El enemigo, astuto como es, siempre intenta corromper lo que es santo. Satanás, el gran engañador, no es ajeno al poder del aceite. A lo largo de la historia, ha intentado utilizar este símbolo sagrado para sus propios fines malignos. En lugar de consagrar, busca corromper en lugar de sanar. Busca destruir brujos y hechiceros. Han intentado pervertir el uso del aceite, empleándolos en rituales oscuros y maldiciones, distorsionando su propósito divino para hacer daño y sembrar el pecado. Pablo advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia es una llamada a estar vigilantes, a discernir con sabiduría y a no permitir que lo que fue consagrado para el bien sea utilizado para el mal. El aceite, cuando es usado por manos impías, puede convertirse en un instrumento de destrucción espiritual. Los brujos, en su perversidad, han intentado usarlo para lanzar maldiciones y pactos oscuros, engañando a los desprevenidos y atando sus almas a las fuerzas de las tinieblas. Pero debemos recordar que el poder del aceite no reside en el elemento en sí, sino en la autoridad de Dios que lo respalda. Cuando el aceite es usado correctamente con fe y en el nombre de Jesús, se convierte en una herramienta indestructible en la guerra espiritual. Es un arma contra la opresión demoníaca, una barrera contra las maldiciones y un canal de la gracia divina que rompe cadenas y libera a los cautivos. Por esto es crucial entender que el uso del aceite en la guerra espiritual no es un juego, es un acto de profunda seriedad y fe. Cada vez que un creyente unge con aceite, está declarando que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza de oscuridad, que la luz de Cristo resplandece más fuerte que cualquier sombra. Pero también es una responsabilidad, pues el aceite no debe ser usado a la ligera ni con intenciones equivocadas, pues hacerlo abre puertas a consecuencias espirituales. Ejemplos y advertencias sobre usos incorrectos del aceite.
El advertencias sobre su uso, peligro del uso incorrecto del aceite, comienza cuando se olvida su propósito divino. El aceite no es un talismán mágico ni una herramienta para manipular la voluntad de Dios. Es un símbolo de su presencia, un medio para la consagración y la sanación, no un objeto de veneración en sí mismo. Lo más importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Una vez consagrado, el aceite debe ser utilizado únicamente para fines espirituales. No lo uses para fines culinarios u otros propósitos cotidianos, ya que ha sido apartado para Dios. Es habitual apartarlo en un recipiente de Cristo. Un peligro significativo es el uso del aceite sin la guía y las instrucciones adecuadas. En Éxodo, Dios da instrucciones precisas sobre el aceite de la unción. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga ungüento semejante o que ponga de él sobre extra será cortado de entre su pueblo. Estas palabras nos recuerdan que el aceite sagrado no debe ser utilizado de manera casual o imitada para otros fines. Ignorar estas advertencias no solo es desobediencia, sino que también puede traer juicio sobre aquellos que lo usan incorrectamente. Otro peligro es venerar el aceite como si tuviera poder por sí mismo. Es caer en la idolatría. En lugar de honrar al Creador, el enfoque se desplaza hacia la creación. Dios es claro en su palabra: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El aceite es un medio, no el fin. Es fácil caer en la trampa de poner nuestra fe en el objeto, en lugar de en aquel que lo consagra. Este error puede desviar nuestro corazón de Dios y abrirnos a influencias espirituales negativas. El mal uso del aceite puede también manifestarse cuando se emplea con fines egoístas o supersticiosos. Utilizar el aceite para buscar poder personal, para intentar manipular circunstancias a nuestro favor, o para realizar rituales sin un corazón alineado con la voluntad de Dios, es un grave error. En lugar de invitar la bendición de Dios, tal uso puede invocar el juicio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que hombre sembrare, eso también segará. En conclusión, el aceite es una herramienta sagrada que debe ser usada con reverencia. Cualquier desviación de su propósito divino, cualquier intento de manipular su poder para fines personales o en contra de la voluntad de Dios, es no solo un acto de desobediencia, sino una invitación al peligro espiritual. El aceite no es un objeto de poder por sí mismo, es un canal de la gracia y la santidad de Dios, y debe ser tratado como tal. Curiosidades e historia bíblica del aceite. El aceite, uno de los elementos, curiosidades e historia bíblica más antiguos y esenciales en la vida de los pueblos del Medio Oriente, no era solo un recurso cotidiano en los tiempos bíblicos. Para las culturas antiguas y para los escritores de la Biblia, el aceite era un símbolo cargado de significado espiritual y práctico. Pero ¿qué lo hacía tan poderoso y esencial? El pasado hisco del aceite, entrelazado con la narrativa bíblica, revela que no era un elemento común. Su uso iba más allá de la cocina o la iluminación, tocando las profundidades del alma y la relación del hombre con Dios. En la época en que se escribió el Antiguo Testamento, el aceite de oliva no solo era un recurso vital para la supervivencia diaria en el Medio Oriente, sino un tesoro económico. Las tierras de Israel, y en especial las regiones de Galilea y Judá, eran ricas en olivos, lo que hizo del aceite de oliva uno de los productos más valiosos del antiguo Israel. Los olivos no solo proporcionaban alimentos, sino también luz y medicina.
Pero más allá de estos usos prácticos, el aceite era fundamental en los rituales religiosos y en los momentos más importantes de la vida espiritual de Israel. El uso del aceite en la unción tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde Dios lo designó para fines sagrados. El aceite de la unción, tal como fue descrito en Éxodo 30, era una mezcla específica de aceite de oliva con especias aromáticas como la mirra, canela, cálamo y casia. Este aceite no se usaba para propósitos comunes. Su uso estaba estrictamente limitado a los sacerdotes y al tabernáculo. Era una sustancia sagrada que representaba la santidad y la consagración a Dios. El aceite de unción no solo sánic, sino que indicaba la presencia de Dios mismo sobre el objeto o la persona ungida. Una de las curiosidades más interesantes sobre el aceite en la Biblia es su relación con la iluminación. El aceite de oliva era el principal combustible para las lámparas en tiempos antiguos, las lámparas del templo, y más tarde las lámparas en los hogares judíos eran alimentadas con aceite de oliva puro en Levítico. Dios instruye a los israelitas a traer aceite puro de oliva para que las lámparas del tabernáculo puedan arder continuamente. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este acto de mantener las lámparas encendidas no era solo una necesidad física, representaba la luz continua de la presencia de Dios entre su pueblo. El mismo Cristo, antes de su crucifixión, fue a orar al jardín de Getsemaní, que significa prensa de aceite. Este no es un detalle menor, sino una representación del sufrimiento de Jesús, de cómo fue aplastado para traer vida y luz al mundo. El proceso de obtener aceite de oliva en la antigüedad está relacionado con este hecho. Las aceitunas eran trituradas en prensas de aceite para extraer el preciado líquido. Este proceso de trituración y prensado es una imagen poderosa de lo que ocurre en la vida espiritual. La presión, las dificultades y las pruebas que pasamos pueden resultar en algo puro y valioso si lo entregamos a Dios. En los tiempos antiguos, el aceite también era un símbolo de prosperidad y abundancia. Tener un suministro de aceite de oliva era una señal de bendición divina. En Deuteronomio, cuando Moisés describe la tierra prometida, menciona que será una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. El aceite de oliva simbolizaba la abundancia y la provisión de Dios. Un recordatorio constante de que Dios cuida de su pueblo y provee para todas sus necesidades. El simbolismo espiritual del aceite no solo estaba reservado para los sacerdotes o los objetos sagrados en la vida diaria. El aceite también era utilizado para coronar a los reyes de Israel. Cuando el profeta Samuel unge con aceite a David como rey, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Aquí el aceite no era solo un símbolo, era el medio por el cual el poder y la presencia del Espíritu Santo se manifestaban en la vida de David, preparándolo para su misión. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el aceite sigue ocupando un lugar central en la vida de los creyentes en los tiempos de Jesús. El aceite de oliva era una parte esencial de la vida cotidiana, pero también tenía un uso muy especial en la práctica espiritual. Jesús mismo hizo uso del aceite de manera simbólica y real. En Marcos 6, los discípulos de Jesús, siguiendo sus instrucciones, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí, el aceite no es un simple ingrediente en un ritual. Es un canal por el cual el poder sanador de Dios fluye, trayendo restauración a que lo necesitan. El aceite también aparece en las parábolas de Jesús, como en la historia de las 10 vírgenes, en Mateo 25, donde 5 de ellas llevaban suficiente aceite para sus lámparas, y 5, no el aceite. En esta parábola simboliza la preparación espiritual,
y la presencia del Espíritu Santo, siempre lista y activa. Las vírgenes que tenían suficiente aceite estaban preparadas para la llegada del esposo, mientras que las que no fuera este uso simbólico del aceite muestra cómo en los tiempos de Jesús el aceite era entendido como un símbolo de la vida espiritual de la luz que debemos mantener encendida en nuestros corazones para estar siempre preparados para la venida del Señor. ¿Cómo preparar el aceite? La primera vez que ¿cómo preparar el aceite? Dios dio instrucciones claras sobre cómo preparar el aceite de unción. Fue en el libro de Éxodo. Habló más. Jehová a Moisés diciendo: toma de las especias más finas de mirra excelente, 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, unín, y harás de ello el aceite de la santa unción superior. Ungüento según el arte del perfumador, este será el aceite de la santa unción. Dios especificó los ingredientes: mirra, canela, cálamo y casia, mezclados con aceite de oliva. Estos ingredientes, cada uno con un significado espiritual profundo, eran parte del aceite que ungir el tabernáculo, los utensilios sagrados, y a los sacerdotes este aceite no era para cualquier uso. Dios dejó claro que no debía ser usado para fines comunes, advirtiendo que cualquiera que lo utilizara de manera inapropiada sería cortado de su pueblo. El aceite de unción era un símbolo de lo más sagrado, una representación tangible de la santidad y la consagración de Dios. Aunque hoy en día puede ser difícil replicar exactamente la receta del aceite de Éxodo, el espíritu de consagración y reverencia hacia Dios sigue siendo esencial. No se trata solo de mezclar ingredientes, sino de la intención y la oración que acompaña este proceso. A continuación, te guiaré a través de un método sencillo, pero profundamente espiritual para preparar aceite. Primer paso: selecciona el aceite base en la Biblia. El aceite de oliva es el aceite elegido para la unción, debido a su pureza y disponibilidad. Elige un aceite puro. Tradicionalmente se utiliza aceite de oliva debido a su simbolismo en la Biblia. Sin embargo, puedes usar cualquier aceite que consideres apropiado. Lo importante es que el aceite sea puro y sin adit. El aceite de oliva además tiene un simbolismo especial. Representa la luz, la paz y la abundancia, elementos profundamente conectados con la presencia de Dios. Elige un aceite de oliva virgen puro, que represente esa pureza espiritual que buscamos al consagrarlo. Segundo paso: prepara el corazón y el espíritu. Antes de siquiera tocar el aceite, es fundamental preparar tu corazón y tu espíritu. La preparación de aceite para unción es un acto sagrado. Tómate un momento para entrar en oración, pidiendo a Dios que limpie tu corazón y te guíe la oración. Puede ser: Padre Celestial, vengo ante ti con humildad. Purifica mi corazón y mi espíritu mientras me preparo para consagrar este aceite para tu propósito. Llena este momento con tu presencia y guíame en todo lo que haga. Tercer paso: sagración del aceite. Una vez que estés espiritualmente preparado, coloca el aceite en un frasco limpio, preferiblemente de vidrio, y ora sobre él. La oración de consagración es crucial, pues es aquí donde invitas al Espíritu Santo a imbuir el aceite. Con su poder puedes orar: así, Señor, te consagro este aceite en tu santo nombre. Que este aceite sea un símbolo de tu presencia, un medio a través del cual fluyan tu sanación, tu protección y tu consagración. Espíritu Santo, llénalo con tu poder, y que todo lo que este aceite toque sea apartado para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cuarto paso, opcional: añadir otros ingredientes. Aunque no es necesario añadir otros ingredientes, si sientes que Dios te está guiando a hacerlo, puedes añadir una pequeña cantidad de aceites esenciales que representen simbolismos espirituales. Por ejemplo, la mirra representa la purificación y la sanación profunda.
La canela simboliza la dulzura y el poder de la vida consagrada, y la casia la sumisión a la voluntad de Dios. Si decides añadir estos ingredientes, hazlo con reverencia, sabiendo que son símbolos de lo que Dios está haciendo. En lo espiritual, quinto paso, sellar el aceite con una oración final. Una vez que el aceite ha sido consagrado, sella el frasco y haz una oración final para cerrar este acto sagrado. Señor, te doy gracias por este aceite que ha sido consagrado para tu gloria, que a través de este aceite tu poder sea manifestado en sanación, protección y consagración, que toda persona o lugar que toque sea transformado por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. El aceite en sacramentos y rituales. Sacramentos y rituales. El aceite ha sido utilizado en el cristianismo desde los tiempos bíblicos como una herramienta sagrada para los sacramentos. A lo largo de los siglos ha estado presente en momentos de profunda importancia espiritual: el bautismo, la confirmación, las bodas y otros rituales clave de la vida cristiana. El aceite no es un simple elemento ritual, es un canal que conecta lo divino con lo humano, un medio tangible que otorga fuerza, protección y la de Dios sobre los momentos más decisivos de la vida del creyente. Desde los primeros tiempos del cristianismo, el aceite ha estado estrechamente ligado al bautismo, el sacramento que marca el comienzo de la vida en Cristo. En la práctica antigua, antes de que una persona fuera sumergida en el agua, era ungida con aceite para simbolizar la preparación espiritual y la consagración del alma para recibir al Espíritu Santo. Este acto de unción previo al bautismo tenía un profundo significado. Era una señal de que la persona estaba siendo apartada del mundo y dedicada a Dios. El uso del aceite en el bautismo no solo remonta a las tradiciones de la iglesia primitiva, sino que también encuentra su fundamento en la Biblia. En Mateo 3, después de que Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aunque 3 no se menciona directamente el aceite en este pasaje, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo es el mismo símbolo que el aceite representa en los rituales cristianos, el toque del Espíritu Santo sobre el creyente. En varias tradiciones cristianas, como la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, el aceite utilizado en el bautismo se conoce como óleo de los catecúmenos o santo crisma. Este aceite, bendecido por un obispo, se aplica al bautizado como una señal de protección contra el mal y una marca indeleble de pertenencia a Cristo. La unción con el aceite durante el bautismo también simboliza la recepción del Espíritu Santo, quien guiará y protegerá al nuevo cristiano en su caminar espiritual. El sacramento de la confirmación es otro momento clave en la vida del cristiano, donde el aceite juega un papel fundamental en este rito. El creyente ya bautizado recibe el Espíritu Santo de manera más plena para ser fortalecido en su fe. El aceite sagrado, llamado crisma, en muchas tradiciones se aplica sobre la frente del confirmando en forma de cruz, marcando el don del Espíritu Santo sobre su vida. La práctica de ungir con aceite en la confirmación tiene sus raíces en las Escrituras, en pasajes como Hechos 8, donde los apóstoles Pedro y Juan imponen las manos sobre los creyentes de Samaria para que reciban el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aunque en este pasaje no se menciona el aceite específicamente, la imposición de manos en la confirmación cristiana ha sido enriquecida con el uso del aceite como símbolo del poder del Espíritu Santo. En muchas culturas, este aceite es visto como un sello de protección y consagración para la vida adulta cristiana en gran parte de América Latina y España. La confirmación es celebrada con gran solemnidad y la unción con aceite
Es el punto culminante del rito, marcando la fortaleza espiritual del joven o adulto para enfrentar los desafíos de la fe con coraje y sabiduría. El aceite también tiene un lugar especial en las bodas cristianas, simbolizando la bendición de Dios sobre la unión de dos personas y su compromiso eterno. Aunque el uso del aceite no es parte de todas las ceremonias nupciales en algunas tradiciones orientales, como en la Iglesia Ortodoxa, el aceite es una parte clave del ritual de la boda. Se unge a la pareja como una señal de protección y bendición divina sobre su matrimonio en las bodas ortodoxas. Por ejemplo, el sacerdote unge con aceite las manos de los novios mientras pronuncia bendiciones, pidiendo a Dios que llene su vida de prosperidad, amor y paz. Esta unción simboliza la presencia del Espíritu Santo en el nuevo hogar que se está formando, y la creencia de que la bendición de Dios es lo que mantiene fuerte el matrimonio a través de todas las pruebas en tradiciones cristianas alrededor del mundo. El aceite ha sido visto como una fuente de protección espiritual. En Grecia, es común que las personas lleven a sus hijos a la iglesia para ser ungidos con aceite en la fiesta de San Fanu, creyendo que el aceite los protegerá de enfermedades y calamidades en la iglesia copta de Egipto. El aceite es utilizado en casi todos los sacramentos, desde el bautismo hasta la consagración de iglesias, subrayando su centralidad en la vida espiritual. El aceite en sacrificios y expiación. Aceite en los sacrificios y expiación en Levítico. Dios da instrucciones claras sobre cómo deben presentarse las ofrendas de cereal cuando alguna persona ofreciere oblación de ofrenda cocida al Señor. Su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su memorial y hará arder en el altar ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Las ofrendas de cereal eran sacrificios de expiación, ofrendas que buscaban reparar la relación rota con Dios a causa del pecado. El aceite añadido a estas ofrendas muestra el deseo de consagrar la vida entera a Dios, de purificar el alma y hacer que las obras del creyente sean un olor grato a Jehová. La combinación de la harina pura con el aceite era un acto de profunda humildad y reconocimiento de la dependencia total del hombre de Dios para el perdón y la reconciliación. El concepto de expiación en la Biblia es uno de los más dramáticos. El pecado era visto como una mancha que separaba al hombre de Dios y la única forma de limpiarla era a través del sacrificio. El aceite en este proceso se convertía en un elemento simbólico que ayudaba a realizar esa limpieza espiritual en los tiempos del tabernáculo. Y el templo, los sacerdotes llevaban a cabo estos sacrificios de expiación en nombre del pueblo. Y cada elemento del sacrificio tenía un significado espiritual específico. El aceite mezclado con las ofrendas era una señal de consagra y un medio para invocar la presencia del Espíritu Santo. Su presencia en los sacrificios señalaba la intervención de Dios en el proceso de reconciliación. Cuando el aceite se añadía a la ofrenda, era como si el Espíritu Santo descendiera sobre el altar como un recordatorio del poder de Dios para purificar, sanar y restaurar. La palabra expiación en hebreo kippur literalmente significa cubrir, así como el aceite cubría la ofrenda y la transformaba en algo aceptable a Dios. El sacrificio cubría los pecados del pueblo, reconciliando a los seres humanos con su Creador. El aceite en los sacrificios de expiación simbolizaba esta obra de cubrir el pecado y restaurar la comunión perdida entre el hombre y Dios. Una de las frases más repetidas en los pasajes de los sacrificios es la de que la ofrenda mezclada con aceite subía como olor grato a Jehová. Este lenguaje no es trivial. El aceite, al mezclarse con el incienso y la ofrenda de cereal,
subía en el humo del altar como una señal visible y aromática de que el sacrificio había sido aceptado. El olor grato no era simplemente el resultado del fuego, consumiendo el aceite, la harina y el incienso, sino un símbolo de la aceptación divina de la expiación, el aceite. En este acto se convertía en un medio tangible para invocar la aceptación de Dios. En Levítico se describe cómo el aceite debía ser usado en las ofrendas de primicias. Pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y lo ofrecerá el sacerdote, y se tomará de la ofrenda su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Aquí nuevamente, el aceite es central para la aceptación de la ofrenda. El aceite representa el corazón del adorador que desea ser purificado y consagrado ante Dios. No es solo el sacrificio en sí, sino el espíritu con el que se ofrece, lo que sube como una fragancia agradable a Dios en el templo de Jerusalén. El 385 aceite también tenía un papel central en la iluminación. El aceite de oliva alimentaba las lámparas del templo, lo que no solo tenía un significado práctico, sino también espiritual. Las lámparas debían arder continuamente, y el aceite representaba la luz de Dios que nunca se apaga en Levítico 24. Dios ordena que los israelitas traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este mandato era un recordatorio constante de que la luz de Dios siempre está presente y que su intervención en la vida del pueblo es constante. Al igual que el aceite mantenía la luz encendida en el templo, también era parte de los sacrificios de expiación, asegurando que la reconciliación con Dios siempre estaba disponible para aquellos que se acercaban con corazones sinceros. Final y recomendación. El aceite es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados. Bendiciones. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y la única meta es avanzar. No hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios, en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vives sobrenaturalmente. Si te gustó este video, considera compartirlo con alguien a quien le pueda ser útil. A veces detalles cotidianos como compartir un video en YouTube pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Ayuda a compartir el poder de la palabra. Si te sorprendió el poder espiritual del aceite en la Biblia, no te puedes perder el siguiente video que aparecerá en pantalla. Hay muchos materiales y alimentos que usamos en nuestro día a día que han sido bendecidos por Dios. Al igual que la sal, tiene un poder espiritual oculto. Casualidad. Nada es casualidad. Dios usa lo material para reflejar lo espiritual. Tú que aún no has aceptado a Cristo como Salvador o que estás apartado y quieres reconciliarte, escribe en los comentarios abajo: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador o quiero reconciliarme con mi Señor, y oraremos por ti. No te pierdas el próximo video fascinante. Que Dios te bendiga.